Bueno, cordial saludo. Mi nombre es David Gómez. En esta ocasión quiero explicar el código para la actividad número 5, en la cual consistía en generar una especie de factura de empleado en el cual se detallará el número de empleado, el salario básico y había una condición, y era que el salario básico debía ser ingresado por el usuario, así mismo como el número de empleados, y del segundo empleado en adelante tenía que ser su salario básico el 10% del anterior, 10% aumentado, ¿no? Eh, Se tenían que crear tres rutinas, en las cuales la primera se detallará lo más básico como número de empleado y salario básico. En la segunda rutina se tiene que detallar el número de empleado, salario básico y neto. Y en la tercera rutina ya tenía que detallarse todo, los descuentos y todo hacer. Entonces, bien, eh, se trabajó con una programación orientada a objetos y un poco modular, en el cual tenemos nuestro archivo de ejecución primario, nuestro archivo main, en el cual solicitamos la impresión al objeto allPrint. Es un objeto recursivo en el cual, indicándole el número de impresión, él va imprimiendo mensajes ya predefinidos para la ejecución del programa. Obtenemos el número de rutina a ejecutar, ya que son tres, y ejecutamos la rutina. Tenemos un try-catch para el control de errores. Si nos vamos al objeto de rutinas, vemos que ya tenemos un método constructor y tenemos unas variables privadas. Estas variables nos ayudan a la ejecución de las rutinas. En el método de ejecución constructor, lo que se hace es imprimir todo lo que todas las rutinas requieren, como solicitar el número de empleados, solicitar el salario básico del primer empleado y calcular el salario para todos ellos. Eso es algo que todas las rutinas lo requieren, entonces por eso está como un método constructor. Así ahorramos código y lo hacemos más recursivo. En el cálculo del salario tenemos una lista de empleados que ya previamente ha sido definida, entonces la llamamos como this.listEmployer y la instanciamos. Em, creamos tenemos el objeto empleado, salario y descuento de salario. Tenemos el objeto empleado, que se compone de su ID, que no es más que 1, 2, 3 como un identificador, y el objeto salario. El objeto salario se compone de el salario básico, neto y de los descuentos. Y los descuentos se componen de retención en la fuente, seguridad social y pensión. Todos estos tres objetos hacen parte de la capa VEO, o Value Object, como también es conocido, y todos están de manera encapsulada. Por eso vemos los métodos por eso vemos que ellos están definidos como privados, pero se puede acceder a ellos a través de métodos públicos. Muy bien. Ahora, en la parte de rutinas vemos que bueno, empezamos a definir y empezamos a iterar en un for, teniendo en cuenta el número de empleados que el usuario ingresó. Creamos el objeto salario, verificamos que el empleado no es el primero, ya que como dijimos, la condición es que si es el primer empleado, el salario tiene que ser el que el usuario ingresó, y de ahí en adelante tiene que ser aumentado en un 10%, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo se hacen estos cálculos? Tenemos aquí unas constantes en el objeto calculación, en el cuales tenemos el porcentaje de incremento, el porcentaje de retención en la fuente, de seguridad social y pensión. Y tenemos métodos que hacen uso de ellos y retornan valores en double haciendo dichos cálculos. Muy bien. Entonces aquí en este caso, si el empleado no es el primero, hacemos el cálculo de su salario básico sumando el salario previo, que vendría siendo el empleado previo, parece que es aumentar 10% del empleado previo el salario básico, más lo que se calculó, ¿cierto? Más el 10%, es el valor del 10% que corresponde.
definimos el objeto de descuentos y en él calculamos todos los descuentos haciendo uso del objeto de calculación. Asignamos los descuentos, asignamos todos los descuentos al objeto descuentos al objeto salario y con él hacemos uso de cálculo neto. ¿Por qué cálculo neto no está dentro del cálculo? Pues bien, digamos que en bases de datos como SQL Server y demás, uno puede crear como funciones donde se creen valores a partir de valores de otros campos de la tabla. Así mismo aquí se dejó, se calcula a partir de valores del mismo objeto. Creamos el objeto empleado para así asignar su ID y su salario y ese pues todo lo que lo compone. Agregamos ese empleado a la lista, definimos el nuevo salario previo, ¿cierto? Que vendría siendo el empleado actual y iteramos. Ahora muy bien, una vez que ya tenemos calculado todas las partes del salario de todos los empleados, lo que vamos a hacer, lo que resta por hacer es imprimir, ¿verdad? Entonces para eso hacemos uso del objeto outPrint, pero a la función que imprime la factura. En esa, él necesita la lista de empleados y definir qué partes de la factura se requieren. Digamos que yo la dividí en tres partes. La parte de información básica, que no es más que el número de empleado, el salario básico. La segunda parte, que es la información de descuentos, todo lo que se le hacen descuentos. Y la tercera parte, que viene siendo el salario neto o el total a devengar. Lo que hacemos básicamente es recolectar, iterar entre la lista de empleados y ir validando, verificando que si se requiere imprimir esa parte de la factura, ir construyendo e ir agregando los mensajes a una lista de mensajes y a lo último iterar en esa lista de mensajes para imprimirlos. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas, por ejemplo, de tener un método constructor en el objeto de rutinas? Pues bien, por ejemplo aquí tenemos una opción 4, una rutina número 4 que imprime todas las rutinas en secuencia. Esto lo que facilita el método constructor es que una única vez se ejecuta todo esto de solicitarle al usuario, todo, y de calcular el salario una única vez, y las demás rutinas lo que hacen es hacer uso de los valores ya calculados, no necesariamente otra vez preguntas y preguntas, sino que simplemente como es un constructor, aquí en el objeto al instanciarlo ya queda todo eso en memoria y lo que se hace es uso de los métodos y los métodos que lo componen hacen uso de lo que ya está en memoria. Entonces vamos a darle en ejecución. Vemos que dice que primera rutina, cálculo de salario es con el número 1. Segunda rutina, cálculo de salario neto es el número 2. Tercera rutina, detalle el cálculo de salario neto es el número 3. Entonces solicita, por favor, entonces vamos a hacer el número 1. Vamos a ingresar 3 empleados y que cada uno va a devengar 100.000 pesos colombianos. Entonces, como vemos, nos va indicando información básica, número de empleado, su número, tal, salario básico. Ok, ahora si queremos ahora conocer cuál va a ser el neto, pues simplemente ejecutamos la segunda rutina y vemos que es exactamente lo mismo, solo que anexándole la parte de salario neto. Si queremos ver todos los detalles, ejecutamos la rutina número 3 y vemos que nos muestra exactamente lo mismo, anexando la información de descuentos. ¿Cierto? Se va separando aquí como cada factura por como por estas líneas, ¿cierto? Y cada sección por estas líneas simples. Ahora, si quisiéramos ejecutar todas las rutinas, pues simplemente, y como vemos, ya ejecutó todas las rutinas. Ya que pues ese es una de las grandes ventajas de los métodos constructores, que es como inicializar cosas que muchos métodos requieren. O sí, como hacer más recursivo y no tener tener que hacer más uso de procesador y memoria cuando se puede hacer recursivamente uso de ellos por diferentes métodos. Como vemos hasta aquí,
va la primera rutina, aquí comenzamos con la segunda rutina que va con el total, y aquí vamos con la cuarta rutina que va con los descuentos. Bueno, eso es todo, muchas gracias.